Mickey 17 es una película que ha generado opiniones divididas. Para algunos es un cliché, para otros un fracaso y muchos simplemente la han dejado pasar como una más del montón. Pero déjame decirte algo, para mí, Mickey 17 es algo más. No diré que es revolucionaria, extraordinaria, pero sí que aporta una perspectiva refrescante dentro del género de la ciencia ficción. Sé que las críticas que plantea no son nuevas. Películas como Alien, un clásico indiscutible del género, ya han explorado el capitalismo, el corporativismo, la migración y el individualismo. Sin embargo, Mickey 17 aborda estos temas desde un ángulo diferente. Y no solo eso, también toca temas como el fascismo, el nazismo, los cultos, la manipulación, la política y la sociedad del espectáculo. Si es cierto que la película podría sentirse un poco saturada por la cantidad de temas que maneja, lo hace con un tono satírico y cómico que la convierte casi en una parodia de nuestra realidad, y es ahí donde lo sobrecargado se transforma en algo dinámico y entretenido. Los temas se enlazan de forma orgánica, manteniendo la atención del espectador en todo momento. Así que si aún no le has dado una oportunidad, hoy vamos a hablar de Mickey 17. Y déjame decirte que, como amante de la ciencia ficción, tengo mucho que decir sobre esta película. Mi nombre es Azarta C y es un gusto verte una vez más aquí en mi canal a través de la cuarta pared. Comenzamos. Primero que nada me gustaría dar una alerta de spoilers. Si tuviera que elegir mis dos géneros favoritos en el cine y la literatura, sin duda serían el terror y la ciencia ficción, ya sea ciencia ficción tecnológica con extraterrestres, naves espaciales y robots, o la más Lovecraftiana, que es de hecho mi favorita, con criaturas cósmicas, dioses mitológicos y horrores indescriptibles. Todo ese universo me fascina. Por eso Mickey 17 me parece una película sumamente interesante de analizar. No solo ofrece una visión política y social digna de discusión, sino que también plantea preguntas profundas sobre la humanidad. Ahora bien, no voy a centrarme en los análisis que ya se han hecho hasta el cansancio, como la comparación entre cierto personaje de la película, que es Marshall, el senador, y una mezcla de Donald Trump y Elon Musk. Algo que sí es evidente y entretenido, pero no es lo que más me interesa hoy. En cambio, quiero hablar de algo que no se ha mencionado tanto en YouTube. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué plantea Mickey 17 sobre nuestra existencia? Podríamos decir que el objetivo principal de la película es la crítica al capitalismo salvaje y su evolución hacia el imperialismo, un tema ampliamente abordado en la teoría marxista. Pero lo que realmente captó mi atención fue el dilema de la humanidad de Mickey. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la identidad y la conciencia pueden duplicarse? La historia de Mickey 17 sigue a Mickey, un hombre endeudado hasta el cuello que, para escapar de sus acreedores, gracias a los problemas en los que por cierto lo metió su amigo, decide unirse a un programa espacial. Pero no cualquier programa, se enlista como prescindible. ¿Qué significa ser un prescindible? Básicamente son personas que aceptan ser clonadas una y otra vez, utilizadas para pruebas científicas o misiones de alto riesgo donde cualquier otro miembro de la tripulación no se atrevería a participar o lo dudaría profundamente. Son peones reemplazables, sacrificados en nombre del avance tecnológico y el bien de la sociedad. Al principio Mickey no comprende del todo en qué se está metiendo, solo quiere huir de la Tierra y salvar su vida, pero cuando es clonado por primera vez es cuando realmente se da cuenta de lo que ha afirmado. Aquí es donde la película juega con la deshumanización. Desde el momento en que Mickey se alista, lo vemos en un edificio corporativo grande, iluminado, impoluto, pero cuando firma el contrato como prescindible, todo cambia. Lo llevan a instalaciones subterráneas, oscuras, descuidadas, casi como si estuviera descendiendo a un sistema de alcantarillado. Es en ese instante donde la película nos lanza su primera gran pregunta. ¿Mickey sigue siendo una persona o ha dejado de serlo en el momento de que lo clonaron por primera vez? Entonces, Mickey es una persona antes de firmar, pero en el momento en que estampa su nombre en ese contrato, deja de serlo. A partir de ahí es tratado como un objeto, un recurso desechable. La película nos plantea la deshumanización de los trabajadores dentro de un sistema corporativo y capitalista donde lo único que importa son los resultados económicos. Lo material se prioriza por encima de lo moral, ético, psicológico, identitario, cultural. Si algo no genera beneficios tangibles, simplemente no es relevante. Porque pensemos un momento, nacemos sin elegirlo y desde el primer instante se nos asigna un rol. Somos hijos, hermanos, estudiantes. Con el tiempo algunos se convierten en padres, abuelos o maestros. Son etiquetas que acumulamos a lo largo de la vida. Pero en una sociedad industrializada hay otro rol clave, el de proletario.
mano de obra que genera valor y recibe un salario. Sin embargo, ese salario es solo una fracción de lo que realmente producimos. El plusvalor, la riqueza acumulada, queda en manos de otros. Entonces, ¿qué somos realmente dentro de este sistema? Al principio puede parecer que hablar de identidad y luego saltar a la economía política es algo desconectado, pero ¿realmente lo es? En realidad tiene todo que ver, porque la forma en la que nos damos valor a nosotros mismos está directamente influenciada por el valor que el sistema nos asigna. Antes de firmar un contrato, somos individuos con roles sociales como hijos, amigos o estudiantes, pero en el momento en que nos volvemos parte de un sistema laboral, adquirimos otras características. Y la más común dentro del capitalismo es la prescindibilidad. En este sistema, si generamos beneficios económicos, somos necesarios, pero nunca indispensables. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Mickey. Mickey tiene una identidad, una historia, sus propias inquietudes y traumas, pero al instante en que firma su contrato, su vida deja de pertenecerle. Ya no es solo un trabajador explotado en el sentido tradicional. No solo vende su tiempo o su esfuerzo, vende su cuerpo, su mente, su existencia entera, básicamente. El abordar la nave se convierte en propiedad de una empresa. Ya no tiene libertad real, no tiene un momento del día donde pueda simplemente ser Mickey. En su lugar ahora es Mickey 1, y cuando ese Mickey muera vendrá el 2, el 3 y así sucesivamente. Aquí surge el dilema: si hay un Mickey 2, entonces sigue siendo Mickey o es otra persona. La película nos empuja a cuestionarnos qué significa realmente ser un individuo en un mundo que nos trata como piezas reemplazables. Nos invita a preguntarnos quién soy. ¿Soy Mickey o solo soy un número en una larga lista y cadena de producción? Desde el inicio de la película, Mickey nos habla en primera persona. Es su historia, su voz, su narrativa. Habla de lo que siente, de lo que percibe de su realidad, y dentro de esa realidad hay alguien que lo marca profundamente. Una mujer que conoce y que desde el primer momento le parece maravillosa. Se convierten en una pareja unida, se aman, y ella no es solo un personaje secundario, sino una figura trascendental en la historia, porque representa la humanización de Mickey. Cuando él firma el contrato, se deshumaniza, se convierte en una herramienta del sistema. Pero cuando está con ella, cuando alguien lo ama, lo acepta y lo intenta comprender, vuelve a ser una persona. Aquí es donde se revela la disociación entre su identidad como trabajador prescindible y su identidad como individuo. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. Muchas veces nuestro valor no es algo que poseemos en solitario como tal, sino que cobra sentido en la interacción con los demás, porque después de todo, y como he mencionado en otros videos, el ser humano es un ser social. No somos como los animales que operan únicamente bajo instintos. Nosotros medimos nuestras capacidades, no solo con la vara de la supervivencia, sino con la del entendimiento y la conciencia. De hecho, aquí quiero recomendarles un libro que habla precisamente de esto. Se llama La rebeldía de pensar. Su autor explica magistralmente la diferencia entre pensar y no pensar, algo que a simple vista parece obvio, pero que en realidad tiene una profundidad enorme. Porque al final, pensar y comprender es lo que nos define como humanos. Es lo que nos separa de la simple supervivencia. Y en el caso de Mickey, la pregunta es clara. ¿Puede un ser clonado, hecho para ser desechado, seguir pensando y sintiéndose como humano? Por eso es tan importante fomentar la lectura y la escritura crítica, por ejemplo. No se trata solo de consumir información pasivamente, sino de procesarla, cuestionarla y generar reflexiones propias. No debemos ser simples espejos que reflejan lo que perciben, sino mentes activas que analizan y responden. Esto nos conecta con un aspecto clave de la historia de Mickey, la relación que lo mantiene humano. Cuando conoce a Nasha, ella se convierte en su ancla. Ya no es solo Mickey, ahora es Mickey y Nasha. Su existencia deja de ser únicamente un número en el sistema y cobra un nuevo significado. Él mismo lo dice en la película. Los 4 años que pasamos en esa nave se habrían sentido como 40 si Nasha no hubiera estado allí. Y es que esto va más allá del amor romántico. Habla del poder de las relaciones humanas, de la conexión auténtica con otra persona. No se trata de algo superficial, sino de encontrar a alguien que nos vea, nos entienda y nos devuelva nuestra humanidad. Pero Nasha no es el único personaje relevante. También está Timo, el amigo de Mickey que lo mete en problemas con la deuda. Un tipo oportunista, que siempre busca su propio beneficio, y una especie de rata de barco que finge remordimiento si eso le ayuda a sobrevivir. Aunque su papel es secundario en el análisis de la historia, su actitud refleja otro aspecto del sistema en el que viven: la lucha por escapar a cualquier costo.
Y luego tenemos a Marshall y su esposa, el político que muchos han comparado con una mezcla entre Donald Trump y Elon Musk. Son personajes que encarnan la arrogancia, el poder corporativo y el culto a la personalidad. Su presencia refuerza los temas de la película: el control, la manipulación, la deshumanización bajo un sistema que prioriza la utilidad sobre la identidad. Podemos separar a Marshall, el diputado, de su esposa, porque aunque son una pareja, cada uno representa un aspecto complementario del mismo fenómeno. Marshall es un personaje sumamente soberbio, prepotente y egoísta, pero también manipulador. Él presenta la misión de estar en la nave durante 4 años como una necesidad para la grandeza de la humanidad. La idea es colonizar otro planeta, llegar allí y dominarlo, porque los humanos, según él, somos más fuertes, más inteligentes, más capaces y por lo tanto merecemos más. En su discurso, Marshall justifica todo esto como un derecho divino, como si tuviéramos una tierra prometida a la que tenemos derecho de acceder. Este concepto se lleva a un nivel extremo, al punto de que, según él, tenemos el derecho de conquistar cualquier territorio, ya que somos superiores a las demás especies y lugares. Este discurso de Marshall no es solo una idea de colonización, sino que tiene fuertes referencias históricas y contemporáneas. En particular, hace eco de lo que sucede en el conflicto entre Israel y Palestina. El pueblo israelí, por ejemplo, se ha aferrado a la creencia divina de que tienen derecho a la tierra prometida, un territorio que consideran les pertenece por un designio superior. Este argumento no solo está basado en una creencia religiosa, sino también en un sentimiento de superioridad. Se convierte en el pretexto para invadir activamente un territorio que históricamente no les pertenece, no solo por cuestiones étnicas, sino por la falta de un vínculo genuino con la región. Lo interesante aquí es cómo Marshall utiliza el mismo discurso tomando esta justificación de superioridad y derecho divino para legitimar la colonización, pero no solo de territorios en la Tierra, sino también en el espacio. Y este discurso, por supuesto, no se limita a la colonización actual, sino que también se relaciona con los regímenes fascistas y nazis, en los cuales se justificaba la opresión de otros pueblos bajo la premisa de la supremacía de una nación o raza. El fascismo y el también promovían la idea de la superioridad racial, la noción de que ciertos grupos merecen más que otros basando su ideología en una gran idea de la grandeza de pueblos o razas. Pero además de esta ideología, se apoyaban enormemente en la manipulación. Marshall de manera similar le dice a los tripulantes de la nave que son especiales, que están destinados a colonizar un nuevo planeta, una tierra prometida, pero al mismo tiempo los desprecia profundamente por no ser de su misma clase social. Aquí se ve claramente el sistema de clases y cómo las diferencias de estatus social son claves en la historia. Una cosa es ser un líder de proletarios y otra muy diferente es pertenecer a una clase social distinta. Esta brecha de clases se ve reflejada en la nave, donde los trabajadores deben racionar su comida y controlar sus calorías diarias para sobrevivir, mientras que los líderes como Marshall y su esposa viven en lujosas habitaciones con comida exclusiva para ellos y privilegios claramente marcados. Esta diferencia entre clases sociales no solo refleja la desigualdad en la distribución de recursos, sino también cómo el sistema sigue funcionando en una estructura jerárquica, donde los ricos y poderosos se mantienen aislados, mientras los demás luchan por sobrevivir. Este tipo de cuestiones son fundamentales al momento de analizar quiénes somos. El debate sobre qué nos hace humanos no es tan reciente como podría parecer, y aunque ha sido abordado muchas veces, la filosofía ha sido el espacio donde esta pregunta se ha planteado más profundamente, más que en las ciencias. Recientemente leí un texto de Heidegger, un filósofo contemporáneo que menciona el concepto de ser en el mundo o Dasein, algo fundamental para comprender su pensamiento y del existencialismo. Según él, el sentido de la persona solo cobra real relevancia cuando está en el mundo, en interacción con su entorno, con otros, con su contexto. En la película, el sentido de la vida de Mickey se ve profundamente influenciado por lo que lo rodea, algo que también aborda Heidegger en su filosofía. Nuestro sentido de ser humano está relacionado con el mundo en el que nos desenvolvemos y las relaciones que establecemos. Al principio, Mickey, cuando es solo un número, parece ser tratado como una herramienta prescindible, pero todo cambia cuando entra en contacto con Asha. Ella no solo lo ama, sino que lo humaniza, lo hace sentir valioso nuevamente. Por otra parte, y algo muy relevante en cuanto a la definición de la identidad de Mickey 17, es cuando, sin que la tripulación sepa que Mickey 17 está vivo, vuelven a clonar a Mickey, lo que genera un Mickey 18 con los mismos recuerdos que el anterior. Aquí surge la pregunta, ¿es Mickey 17 realmente humano o es solo un cúmulo de residuos con memoria?
La clonación en la película se basa en procesar desechos orgánicos, incluyendo cadáveres y otros residuos, para crear estos clones. Este dilema se plantea de manera similar en el videojuego Soma de Frictional Games, que explora temas como la identidad y la humanidad de una manera magistral. ¿Qué nos hace humanos? ¿Somos más que solo cuerpos y recuerdos? Este tipo de reflexiones que exploran nuestra esencia como seres humanos nos invitan a cuestionar qué define nuestra existencia. La historia de Soma trata de un hombre que se inscribe en un experimento para transferir su conciencia a una máquina, pero tras un desastre se despierta dentro de una de ellas. A lo largo del juego se plantea la pregunta ¿qué nos hace humanos? Al ya no tener un cuerpo biológico y haber transferido su conciencia repetidamente, ¿sigue siendo humano? Este dilema también aparece en Mickey 17, donde el protagonista, un cuerpo clonado, se enfrenta a una situación similar. ¿Es humano por su conciencia o por su cuerpo? Cuando se encuentra con Mickey 18, cuya personalidad es completamente diferente, se cuestiona si sigue siendo el individuo o simplemente una réplica. Ambos relatos nos hacen reflexionar sobre lo que realmente define nuestra humanidad, el cuerpo o la conciencia. ¿Es Mickey 18 una persona distinta o solo una copia con una conciencia diferente? Aunque ambos Mickeys comparten recuerdos, sus personalidades son completamente opuestas. Mickey 17 es pasivo y tranquilo, mientras que Mickey 18 es firme y decidido. Esto plantea un conflicto de identidad, ya que ambos son conscientes de su existencia y de la de los otros, pero tienen intereses y aspiraciones completamente diferentes. Mickey 17 no ve a Mickey 18 como una extensión de sí mismo, sino como un individuo separado, lo que genera una lucha por la individualidad. El dilema se profundiza cuando se considera que los otros Mickeys que han muerto sacrificados en el proceso de clonación tal vez también eran individuos con conciencia, pese a ser considerados como desechos. Este debate sobre la humanidad no es nuevo. Filósofos como Nietzsche y Heidegger han explorado la idea. Incluso H.P. Lovecraft en una de sus historias presenta criaturas capaces de separar los cerebros de los humanos de sus cuerpos para explorar el universo, pero el protagonista de la historia, quien vive toda esta experiencia, se horroriza ante la idea, preguntándose si seguiría siendo humano sin su cuerpo y cómo eso podría ser posible. Por un lado, la personalidad podría ser lo que define a una persona o un humano, pero no necesariamente lo que nos hace humanos. La personalidad está formada por nuestras experiencias, interacciones y reflexiones, lo que nos da individualidad. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestra percepción del mundo está profundamente influenciada por el cuerpo. Nuestros sentidos nos permiten interactuar con nuestro entorno, y cualquier alteración en nuestro cuerpo, como por ejemplo la ceguera, la sordera o incluso la depresión, cambian la manera en que experimentamos la realidad. Esto resalta la idea de que cada persona tiene una percepción única del mundo, lo que nos hace irrepetibles. En Mickey 17, la cuestión de la clonación hace que los personajes se pregunten si siguen siendo humanos al haber sido replicados tantas veces. Incluso si todos fuéramos ciegos, no percibiríamos la realidad de la misma forma, porque nuestras experiencias, interacciones y la química de nuestro cerebro influyen en cómo entendemos nuestro entorno. Existen estudios, por ejemplo, que sugieren que ciertos rasgos como la psicopatía pueden estar relacionados con diferencias en la estructura cerebral en algunos casos, lo que refuerza la idea de que la biología impacta nuestra percepción y comportamiento. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Puede existir la mente sin el cuerpo? La relación entre ambos es inseparable. Sin un cuerpo que nos permita percibir a través de los sentidos, ¿seguiríamos siendo humanos? Si nuestra conciencia se redujera a una memoria USB sin la capacidad de sentir, solo de procesar información, sin nuevas experiencias sensoriales, ¿seguiría existiendo la humanidad en nosotros? Del mismo modo, si solo tuviéramos cuerpos sin mente, seríamos simplemente organismos sin identidad ni conciencia. Pensar, razonar y reflexionar sobre nosotros mismos es parte esencial de lo que nos diferencia de otros seres vivos. Mickey 17 nos plantea estos dilemas. Si un clon tiene los mismos recuerdos pero un cuerpo nuevo, ¿sigue siendo la misma persona? Y si la conciencia se puede trasladar a otro cuerpo, ¿qué nos define realmente como humanos? Sabemos que no somos perros, pero ¿un perro realmente entiende que somos diferentes a él? El perro no podría hacer un razonamiento como el nuestro. No sería capaz de saber que su relación genética es más cercana, por ejemplo, a la de un coyote que a la de un humano, y que por lo tanto, a pesar de que somos mamíferos, los perros y los humanos no pertenecemos al mismo orden. Ese tipo de racionamiento lógico y capacidad de generar conocimiento nos define también como humanos.
Un perro no podría hacer estas conexiones porque su mente no está adaptada para procesar conceptos tan complejos. Nuestra capacidad de análisis y abstracción es parte de nuestra humanidad y ha sido una constante en la filosofía a lo largo de los siglos. Pero entonces, si tuviéramos un cuerpo humano sin esta capacidad de razonamiento, ¿qué lo haría humano? ¿Qué lo diferenciaría de una máquina que solo recibe información y responde de manera programada? Aquí es donde volvemos a la conexión entre cuerpo y mente. Nuestro cuerpo no solo recibe la información del entorno, sino que la procesa a través de una compleja red de procesos químicos y eléctricos en nuestras neuronas. No somos solo una máquina biológica, somos seres capaces de interpretar, significar y cuestionar nuestra propia existencia. Si nuestra red neuronal no existiera, si no pudiéramos procesar la información, formar una personalidad, entender un lenguaje o interactuar con los demás, no seríamos humanos. Esto nos lleva a la película. A pesar de que Mickey 17 es un clon y que no nació en el sentido tradicional, Mickey no es solo un cúmulo de recuerdos implantados. Él experimenta el mundo, siente el tacto de Nasha, percibe el sonido de su voz, entiende el hambre, el dolor. No es simplemente un producto desechable, es un ser humano. Aquí encontramos una conexión con Descartes y su idea de que el conocimiento no se adquiere, sino que se desbloquea con el tiempo. Nacemos con el conocimiento. Mickey es una representación extrema de esa teoría. Nace con recuerdos preinstalados, pero también con la capacidad de crear nuevas experiencias y aprender de ellas. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Desde mi perspectiva, es nuestra capacidad de interactuar con el mundo, entenderlo y responder a sus estímulos de manera lógica y no solo instintiva. No somos solo cuerpos ni solo mentes, sino una combinación inseparable de ambos. Una máquina puede procesar información, pero no puede sentir, experimentar ni darle significado a lo que percibe. Y a pesar de que un animal efectivamente puede interactuar con el mundo y experimentarlo a través de sus sentidos, no es capaz de entenderlo. Es por eso que la ciencia y las artes nos caracterizan tanto a los humanos. Somos los únicos seres en la Tierra capaces de producir conocimiento científico y expresiones artísticas que reflejan la evolución de nuestro conocimiento y nuestro sentir sobre el entorno. Las máquinas han avanzado en la detección de estímulos, pero hay una gran diferencia entre un sensor y una mano humana. Un sensor de movimiento, por ejemplo, detecta cambios y envía una señal, pero no puede interpretar el significado detrás de esa información. Nosotros sí. Nuestro cerebro no solo recibe información, sino que la interpreta, la conecta con experiencias previas y genera significado. Tal vez en el futuro los sensores sean tan avanzados que esta diferencia se reduzca, pero hay algo que una máquina jamás tendrá: el desarrollo en un entorno social. Los humanos nacemos en un contexto específico, una cultura, un idioma, una comunidad. Nuestra personalidad no se construye en el vacío, es el resultado de la interacción con nuestro entorno. Y esto es clave para entender a Mickey 17. Aunque él no nació de manera tradicional, sí vivió y sintió y se relacionó con otros. No era solo un clon más, era un individuo con experiencias propias. Mickey 17 no nació de la manera tradicional, pero es capaz de aprender, entender su cultura y sacar conclusiones complejas sobre su entorno. Eso es algo que diferencia a los humanos de las máquinas. Para que una inteligencia artificial alcanzara un nivel similar, no solo tendría que procesar información, sino vivir en sociedad, desarrollar identidad y evolucionar dentro de un contexto cultural. Las máquinas no nacen en un lugar específico ni crecen con un idioma determinado. Su lenguaje es impuesto por los humanos como el código binario. No es un sistema que haya evolucionado orgánicamente en una comunidad. Si algún día una máquina pudiera convertirse en algo parecido a un ser vivo, tomaría miles, quizá millones de años para que llegara a convertirse en un organismo, si es que se lo podría llamar así, similar o tal vez más avanzado que el humano, al igual que el proceso evolutivo que llevó del Australopithecus al Homo sapiens. Entonces, ¿qué hace a Mickey humano? En realidad son varios factores. Su habilidad para generar significado a partir de sus experiencias, su capacidad de desarrollar y poseer una personalidad propia y, lo más importante, su capacidad de cuestionarse su propia existencia y la de los demás, no es solo un clon, es un ser humano con conciencia. Este tema sigue el mismo hilo de la discusión anterior. Mickey 17 y el protagonista del videojuego llamado Soma exploran esta cuestión desde diferentes ángulos.
En suma, el personaje principal es una conciencia humana en un cuerpo mecánico avanzado, capaz de percibir el mundo casi como lo haría un ser humano biológico. Puede ver, escuchar y hasta sentir dolor gracias a la tecnología, lo que lo hace funcionalmente similar a un humano. Pero si su cuerpo es artificial, ¿sigue siendo humano? Desde mi perspectiva personal, sí. De acuerdo a este análisis, lo que define la humanidad ha trascendido a la biología. Si se tiene capacidad de interactuar con el mundo, generar conocimiento y responder a él de manera consciente, Mickey 17, aunque sea un clon y el protagonista de Soma, aunque sea una máquina, cumple con estas condiciones. Además de que ambos se cuestionan su existencia en repetidas ocasiones. Pero esto nos lleva a otro nivel de discusión. ¿Existen diferentes tipos de humanidad? Si alguien tiene un brazo biónico o un implante cerebral, ¿sigue siendo el mismo tipo de humano que nosotros? ¿En qué punto la tecnología nos hace menos humanos? Esas preguntas no tienen respuestas absolutas, ojo, pero ayudan a profundizar en la idea de que la humanidad es más que la suma de sus partes físicas. Ahora abordemos una segunda pregunta, la cual es: ¿cuál es nuestro rol en un mundo industrializado? Parece que el tema conecta con el sentido que tenemos como humanos en una sociedad que nos percibe como engranajes dentro de un sistema. Si somos reemplazables, ¿seguimos siendo individuos únicos? Mickey 17 enfrenta esta realidad de manera directa, ya que su existencia misma está diseñada para ser descartable, pero él lucha por probar lo contrario. Este es un tema fascinante que toca no solo la filosofía, sino también la ética y el futuro de la humanidad en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente. Claro, aquí el punto clave es la diferencia entre el concepto amplio de trabajo, como una forma de transformar el mundo, y el concepto reducido de empleo dentro de una estructura económica. Marx veía el trabajo como la esencia de la humanidad, porque nos permite interactuar con el mundo y darle forma. No se trata solo de trabajar en una fábrica o en una oficina, sino de cualquier acción que modifique la realidad, desde cultivar alimentos hasta construir herramientas o incluso desarrollar ideas. El problema en una sociedad capitalista es que el trabajo se ha reducido a su forma asalariada dentro de un sistema que lo mercantiliza. Aquí surge la alienación. Las personas ya no ven su trabajo como una expresión de su humanidad, sino como una obligación para sobrevivir. Su labor se convierte en algo mecánico, repetitivo y desprovisto de significado personal. Si el trabajo es lo que nos permite dar sentido a nuestra vida, ¿qué pasa cuando este se vuelve solo un medio de subsistencia? Ahí es donde muchos sienten un vacío existencial. Si su único propósito es producir para otros sin ver el impacto real de su esfuerzo en el mundo, la vida pierde su dimensión creativa y transformadora. Por eso, cuando alguien cultiva su propio alimento, crea arte o construye algo con sus propias manos, experimenta una satisfacción distinta. No solo hacer algo, sino darle forma al mundo, con un propósito personal. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo podemos recuperar esa conexión con el trabajo en un sistema que lo ha reducido a una mera transacción económica? Exacto, lo que plantea la película con Mickey 17 es una metáfora directa sobre la explotación laboral y la alienación del trabajador en un sistema capitalista industrializado. La idea de que Mickey literalmente da su vida por su trabajo no es solo una exageración cinematográfica, sino una representación de cómo el sistema exige a los trabajadores entregar más de lo que reciben a cambio. En la teoría marxista, esto se llama plusvalía. El trabajador genera más riqueza de la que se le paga, y esa diferencia es apropiada por quienes controlan los medios de producción. Además, está la cuestión del tiempo y la energía invertidos. En teoría, el sistema nos dice que trabajamos 8 horas diarias, pero en la práctica muchas personas terminan trabajando mucho más. No solo dentro del horario laboral, sino también fuera de él, respondiendo correos en casa, pensando en problemas del trabajo o simplemente desgastándose mentalmente sin recibir compensación adicional. El caso de Mickey es extremo porque él no solo da su tiempo y su esfuerzo, sino que literalmente es reemplazado cuando deja de ser útil. Pero eso también refleja la forma en que muchos trabajadores son tratados en la realidad, como piezas reemplazables en un sistema que no valora su humanidad, sino solo su capacidad productiva. ¿Qué significa realmente percibir un pago justo por nuestro trabajo? Si nos pagan un sueldo, pero nos quitan tiempo, energía, salud y bienestar, ¿es realmente un intercambio equitativo? Hace unos años hubo una noticia de que un trabajador de Amazon en Centroamérica murió, creo que de un infarto, pero la empresa obligó a sus trabajadores a seguir actividades normales a pesar de que el cadáver seguía en el mismo lugar que ellos. En nombre de la productividad, claro está.
Por otra parte, algo que se refleja en la película es cómo el aspiracionismo se convierte en una herramienta de control dentro del sistema laboral. La idea de superación parece positiva en la superficie, mejorar, crecer, avanzar, pero cuando está enmarcada dentro de un sistema explotador se convierte en una trampa. Nos venden la idea de que si trabajamos más duro, si nos esforzamos un poco más, lo suficiente, si sacrificamos aún más de nuestro tiempo y energía, algún día alcanzaremos una posición mejor, pero en realidad ese objetivo muchas veces es inalcanzable o está diseñado para que solo unos pocos lo logren. En una escena, el político Marshall y su esposa se encuentran cenando con Mickey, pero a la división científica se le ocurre la gran idea de darle a Mickey una carne artificial que apenas estaba siendo diseñada en el laboratorio, y como Mickey no es visto como más que un sujeto de prueba, se la dan sin decirle nada. La situación termina bastante mal, pero en lugar de que Marshall reprenda al jefe de división científica por lo que hizo, le dice que debe aceptar su error y seguir adelante en búsqueda de la grandeza. No está promoviendo un crecimiento genuino, sino reforzando la idea de que la única opción es seguir en la rueda de producción. No hay espacio para el descanso, para la duda, para cuestionar si el camino que se sigue es justo o si realmente está recibiendo una retribución adecuada. Y esto lo vemos en la vida real. Muchas veces el aspiracionismo se convierte en una forma de justificar la explotación. Si no estás logrando más, es porque tú no te estás esforzando lo suficiente, cuando en realidad hay factores estructurales que limitan el ascenso social. Mickey como trabajador desechable es la máxima expresión de esta lógica. No importa cuántas veces lo reemplacen, siempre se espera que el siguiente Mickey se esfuerce más, sea mejor, más servil, más útil para ese sistema. Pero nunca podrá realmente ascender, porque su rol dentro del sistema no está diseñado para que eso ocurra. Exacto. Y ahí es donde la película hace una crítica profunda al concepto de meritocracia dentro del capitalismo. Se nos dice que el esfuerzo individual es lo que define el éxito, pero en realidad el sistema está diseñado para mantener a ciertos grupos en posiciones subordinadas sin importar cuánto trabajen. Mickey representa esta mano de obra explotada que nunca podrá salir de su condición, sin importar cuánto lo intente. Y lo interesante es que no solo lo mantiene atrapado en un sistema laboral, sino también el sistema ideológico que lo hace creer que su única opción es seguir adelante, sin cuestionar su rol. La diferencia con el espectador es que nosotros sabemos que Mickey no tiene ninguna posibilidad real de ascender, porque vemos la estructura desde afuera. Pero en la vida real muchas veces las personas dentro del sistema no tienen esa perspectiva y realmente creen que con suficiente esfuerzo podrán cambiar su destino, cuando en realidad las reglas del juego ya están fijadas en su contra. Entonces deshumaniza a los trabajadores porque tú ya no eres Mickey, ya no eres Pedro, ya no eres Juan Samuel o José o Jorge, no eres Carla o Andrea, no eres Jimena. No eres nada de esas personas. Tú ahora eres Mickey 17, 18, 3, 5, 556, 8354 o el que sea. Tú eres un número. Es más fácil reconocerte como un número que reconocerte como Samuel, hijo de Pedro, que tiene su hermana Juana en la universidad y que tiene varios traumas porque de pequeño lo trataban muy mal por tener sobrepeso y eso hace que busque validación en sus jefes, porque piensa que de esa manera alguien lo va a tratar bien, que al menos va a llamar la atención de alguna manera, que van a reconocer lo dedicado que es y lo van a tratar con dignidad y que va a ser útil para otra cosa. Entonces necesita que lo validen. O sea, no te ven así, no te ven como una persona, te ven como trabajador 5, el que llega tarde los viernes y ay, qué fastidio, ya despídanlo mejor. Tráiganse al trabajador 87, que él sí llega temprano todos los días y aparte le trae siempre el almuerzo al jefe y se queda horas extras sin cobrar. Él sí está chido porque él sí produce, él sí es wannabe, él sí aspira a tener Rolls Royce, él sí aspira a comprarse un Mercedes a pesar de que todo esto sea imposible porque gana 8,000 pesos al mes y nunca va a salir de esa situación porque a nosotros no nos interesa que salga de esa situación porque no es una persona, es una cosa que produce. Ese es el rol de un trabajador dentro del capital. Todos somos Mickey 17. Todos somos prescindibles. Si te mueres en un trabajo de construcción, tienes que ser reemplazado porque la obra no puede parar. El show debe continuar. Entonces ni tú, ni Sandra, ni Paco, ni Samuel, ni José son indispensables. Son completamente reemplazables. Y para que sean reemplazables fácilmente, tenemos que garantizar que las condiciones sean miserables en el mundo, para que cualquier persona esté dispuesta a reemplazar a otra. En una escena crucial, se ve como Mickey 18 intenta matar a 17. ¿Por qué? Para conservar su puesto, porque entiende que si hay un Mickey 17, él no puede sobrevivir. Esto refleja el individualismo extremo del sistema en el que viven.
Mickey 18 no ve a 17 como una persona con aspiraciones o sentimientos, sino como un obstáculo. Su prioridad es mantenerse en la nave, tener su vida, estar con su novia, y no le puedes culpar. En realidad, ¿quién se sacrificaría por un desconocido, no? Pero al final, su arco cambia por completo, y aquí, alerta de spoiler, pasa de estar dispuesto a matar por su conveniencia a sacrificarse por los demás. Y en su último momento dice, tengo miedo, porque claro, todos lo tendríamos. Aquí la película nos deja una pregunta brutal. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para garantizar un futuro mejor para los demás? En este sistema todos somos Mickey 17, todos somos piezas reemplazables. Pero el verdadero acto de resistencia es dejar de ser un solo número, recuperar nuestra identidad y rechazar la deshumanización en la que nos han atrapado. El momento en que dejamos de luchar por nosotros mismos nada más y empezamos a hacerlo por los demás, nos volvemos revolucionarios. Cuando nos unimos a quienes protestan en las calles por causas como Palestina, Ayotzinapa, dejamos de ser una masa anónima y nos convertimos en personas con identidad. No somos solo un número dentro del sistema, somos individuos que luchan por otros individuos, por personas con rostro, con historia, con sueños. Darle sentido a nuestra vida pasa por reconocer que no estamos solos. Tenemos nuestros gustos, intereses, secretos, pero también compartimos los de quienes amamos. Nos unimos a ellos, nos compenetramos y en esa conexión encontramos un propósito. Eso es lo que Mickey 18 entendió al final. En el momento en que dejó de preocuparse solo por sí mismo, dejó de ser solo Mickey 18. Recuperó su humanidad, su personalidad. Mickey 17 también hizo lo mismo pero a su manera. No solo luchó por su propia supervivencia, sino por la de otra especie. Cuando llegaron al planeta que querían colonizar, había unos seres a los que llamaron gusanos. Al principio pensaron que se trataba de seres hostiles, pero en un giro inesperado salvaron a Mickey cuando su vida estuvo en riesgo. Y cuando llegó el momento decisivo, él hizo todo lo posible por salvarlos a ellos, puesto que tanto Marshall como sus seguidores estaban dispuestos a todos, sin importar si eran seres inteligentes con vida propia o no. Pero al final, la verdadera resistencia está en reconocer que no estamos solos y que vale la pena luchar por los demás. Mickey 17 decide arriesgar su vida para salvar a quienes lo salvaron. No los ve como simples insectos, sino como seres con valor propio. Esto contrasta con la visión de Marshall y su esposa, quienes ven a todos como piezas desechables del sistema, incluyendo a su propia especie. Si ni siquiera respetan a los humanos, ¿cómo iban a ver de otra forma a una especie que no entienden y con la que ni siquiera pueden comunicarse? Marshall y su esposa representan al capital y su lógica de explotación. Las personas son reemplazables, las brechas de poder y riqueza se profundizan y la sociedad se convierte en un espectáculo donde todo se justifica en nombre del progreso. La película tiene muchas referencias y simbolismos interesantes. Aunque no puedo abarcar todo eso en este video, pero pues disclaimer, voy a estar subiendo más contenido en TikTok y en YouTube, así que si te interesa este análisis, quédate atento a esos videos donde hablaré a fondo sobre los detalles ocultos en Mickey 17. Para cerrar, quiero decir que aunque la película puede sentirse un poco saturada en ciertos momentos, logra exponer de manera brillante la lógica del sistema en el que vivimos y cómo enfrentarlo. Para cerrar, quiero destacar cómo la película muestra la brutalidad del sistema de forma grotesca. Hay una escena en la que llevan una roca gigante a la nave y dentro hay dos crías de la especie que llaman gusanos. Desorientadas, empiezan a correr sin hacer daño a nadie, pero en un momento una de ellas es asesinada brutalmente a balas. Lo más impactante es que esto se filma y se presenta como un acto de poder, un mensaje sin palabras, porque al final el poder no necesita explicaciones, solo necesita mostrarse. También hay un personaje que se encarga de la imagen de Marshall y su esposa, asegurándose de que parezcan accesibles, progresistas, futuristas. La idea es que no solo sean poderosos, sino que la gente crea que están de su lado. Es el mismo truco de los políticos. O como diría Metroman en la película Megamente, que si no la han visto se las recomiendo bastante, alguien le grita, "Te amo, Metroman", y él responde, "Y yo a ti, ciudadano promedio". Pues sí, voy a hacer un short sobre ese tema porque hay mucho más que analizar. Y si quieren otro video largo sobre Mickey 17, díganme en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Personalmente, este análisis me encantó porque conecta con temas filosóficos que, aunque yo no estudio tanto como antes, sigo explorando en la carrera. Justo cuando estaba profundizando en estos temas, vi la película y pensé, esto aplica perfecto a lo que estoy aprendiendo. Si hay alguna película o tema que les gustaría que analice, déjenlo en los comentarios. Ya analicé Joker y Cisne Negro, cada una con una temática particular.
En Joker hablé sobre el sujeto y su responsabilidad en sus actos, y en Cisne Negro sobre la obsesión por la perfección y su lado autodestructivo. Y en este video sobre qué nos hace humanos. Próximamente quiero hacer un análisis de Soma, de Club de Pelea, Belleza Americana y otras películas, así que suscríbanse, compartan este video con su familia, con sus amigos, su gato, su perro, con quien sea. Mi nombre es Azar Tassen y nos estaremos viendo próximamente a través de la cuarta pared. Hasta la próxima.